Bien. Mire, buenas noches. Mire, la verdad es que es la primera casa que encuentro en el pueblo. Y pues ando un poco preocupado porque no encuentro dónde pasar la noche. Está bien. Pase usted. Usted no es milpero. No, pero lo fui. Sí. Gracias. Siéntese ahí. Gracias. Gracias, gracias. Mire y se dedica usted a otras cosas. Sí, a otras. Distintas. Distintísimas. ¿Hay otras personas que trabajen? No, somos pocos. Mire, ¿tiene nombre su oficio? Lo tiene. Seguro que tiene. ¿Quién va a trabajar en un oficio que no tenga nombre? ¿Y cómo qué será? Mire, todos los oficios son dignos. Lo único indigno es no tener oficio. Esto usted para saberlo y yo para decirlo. Pero soy enfrascador de almas. ¿Ah, carajo?
Y es un oficio difícil. Bastantito. ¿Y se aprende o se nace? Se aprende. Se aprende. ¿Y hay maestros? No, ya no hay. Pero había. Mire, para que usted duerma tranquilo, le voy a explicar en qué consiste mi trabajo. Para enfrascar almas, lo más importante en este oficio es el frasco. Porque si no tiene usted frasco, ¿con qué enfrasca? Y este frasco, el más adecuado, es el de penicilina, el ya usado, que venden en las farmacéuticas. Ahí se compra usted unos 15 o 16 frasquitos de esta penicilina, sin importarle a usted los tamaños, porque con la modernidad de hoy ya hay de diversos tamaños de estos frasquitos. Se los lleva usted, pero sin la tapita de plástico, que esa no sirve. Se los lleva usted a su casa. Y ahí tiene usted ya la primera aportación importante para su futuro oficio. Ahora, de estos frasquitos, lo primero que hay que hacer es lavarlos para que estén limpios. Entonces, usted tiene que localizar un manantial saliendo de la tierra, no corra más que un geme, y en ese geme usted lava las botellitas bien lavaditas. Luego, sin que ninguna mano lo toque más que la de usted, pues que ya tiene agua buena, la pone usted sobre una compañera piedra para que el compañero sol la seque completamente. Y ya seca la botellita, se va a unir a otro trabajo de otro oficio que usted está haciendo, que consiste en sembrar una milpita. Y esa milpita tiene que ser hecha por un niño que sea absolutamente casto, que no haya tenido ningún mal pensamiento. Bueno, ni con gallinas. Y este muchachito debe sembrar maíz. Cuando estén naciendo las mazorquitas, que estén apenitas, como si fueran dedito chico, usted las corta, porque la mazorquita va a ser el tapón de la botella. Entonces, ya tiene usted tapón y botella. Entonces, ya puede usted enfrascar. Lo único que le hace falta del equipo es un pañuelo rojo de estos bonitos que se llama paliacate.
despertador. Es muy importante un despertador que tenga campanilla. Eso es muy importante. Ahora, que si usted tiene un sobrante de dinero, también le recomiendo que se compre usted un maletín de cuero, que eso influye mucho y presta mucha confianza al futuro difunto. ¿Por qué es futuro difunto el que usted atiende, Ya que tiene usted todo eso listo, está usted tranquilo. Cuando pronto ¿Quién? ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá. Pobre Martín, el viejo. Ahí voy. Vamos. En valor, Martín. Te quedan 2 horas. Y pasa usted al otro cuarto, donde están los futuros deudos. Y alegre, ¿no? Alegre como son estas cosas, planchando los vestidos negros las señoras, preparando los tamales, preparando las gallinas, matando los guajolotes, todo eso, pues alegre como son estas cosas. A los señores comprando galleta de animalito, que se reparte mucho, sobre todo si el muerto es viejo, porque cuando el muerto es viejo llega mucho muchachito y entonces se reparte galleta de animalito. También hay que comprar botella cerrada, alegre pues como son estas cosas. Y van empezando a comer los primeros moles, las primeras gallinas. Y cuento viene. Bueno, también uno se permite, porque no está fuera de la legalidad, tomarse unos riendacitos de comiteco para irse serenando para el trabajo que viene. Futuros deudos, con permiso, voy a ver al futuro difunto. Ya le queda muy poquito para seguir siendo futuro.
Bueno, eso ya queda de cada quien. Pero de preferencia es bueno que usted vaya preparando al futuro difunto para el trabajo que vivirá a continuación, porque será lo último que vivirá. Y entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el pañuelo rojo. Saca usted el pañuelillo rojo y le amarra usted en la cabeza, bien amarradita. Lo que se trata es que no salga nada de aire por la boca, sino nada más por la naricita. Ahora que la nariz tiene dos agujeros. La derecha no le preocupe usted nada, porque la derecha no conduce a nada. Usted nada más preocúpese en la izquierda, porque la izquierda va para el corazón. Y cuando Martín, ya amarrado de la boca, se llena del planeta por última vez, usted le mete la botellita a la izquierda. La tapa usted, le pone cinta adhesiva al frasquito con el alma del Martín el Viejo. Pone usted con mayúsculas Martín el Viejo, anota usted la fecha y la entrega usted a los deudos, que ya son deudos en tiempo presente y pluscuamperfecto. Le entrega usted el frasquito y ya queda usted. Bueno, ¿y eso? Se ve que usted no es creyente. ¿Por qué? Porque solo una persona que no sea creyente ignora que cuando el alma abandona esta despreciable cárcel que es el cuerpo que fenece, se eleva volando portentosamente y solo tiene 3 caminos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero con esto de la crisis y de la deuda externa y todos esos asuntos, pues el cielo va a haber. Nada más queda purgatorio e infierno. Entonces, ¿cómo queda usted? Usted, como deudo que es, de permitir que esta gente tan querida, tan amorosamente consentida, nada más tenga purgatorio o infierno. Pero las escrituras dicen que el alma tiene que volar libremente hacia su destino. Y si usted la enfrascó, ahí se friega, compañero, se friega. Ahí quedó enfrascada, ahí quedó detenida, no tiene vuelo, esperando a que usted la suelte y pueda llegar al cielo. Si no, siempre vamos a estar volados. Pero mire, yo no soy como otros enfrascadores de almas. Yo, que siempre he sido enemigo de la explotación del hombre por el hombre, ¿cómo no voy a ser enemigo de la explotación del alma por el hombre? Yo conocí un hombre que explotaba el alma. Un hombre que en lugar de hacer como yo, que cuando enfrasca un alma la devuelve, no,
Este hombre, que por desgracia fue mi maestro, este hombre hacía lo mismo, pero en lugar de hacer el ademán para entregar el alma, daba la vuelta a la mano y se metía el alma en el bolsillo. Y mire usted, guardaba todas las almas que enfrascaba en un mueble de madera que se llama armario, y ahí tenía almas de 30 años para acá. 30 años para acá, mire usted. Y las acumulaba a las familias, el cabo de año, el día de muertos, santos inocentes, día de nacimientos. Y hasta dijo que era patriótico hacerle honor a las almas el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Así él vivía, explotando las almas. Por eso yo después rompí toda relación con él. Hasta que un día, compañero, estábamos todos tranquilitos escuchando, cuando de repente no las almas, los frasquitos de las almas. En ese momento se empieza a llenar el pueblo de unos ruidos, unos enfrenones y las sirenas y los disparos. Y era que la policía, los diablos, que tenía orden de aprehensión contra las almas, estaban pendientes para que apareciera el cuerpo del delito. Bueno, el alma del delito. Mire usted, que si la policía judicial de nosotros es bastante amoladita, ¿cómo será la de los diablos? Y los agarraban y se los llevaban a puro chicote al infierno. ¿El que fue su maestro? Él se quiso ir a esconder donde pudo. Y ahí lo agarraron los diablos y se lo llevaron. Y mire usted, que es el único hombre que se sabe por los diablos que llegó en cuerpo y alma al infierno. Por eso yo, alma que frasco, alma que devuelvo. Y así estamos bien. ¿Le interesaría a usted aprender el oficio? No, muchas gracias.